Vamos a dar inicio ya a las clases de hoy. La anterior clase habíamos hecho lo básico de lo que es mm, cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento. Y básicamente habíamos identificado 2 a 3 formulitas que nos van a servir para resolver ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a continuar un poquito viendo lo que es la parte teórica tal vez, y aquí nos habla de la cantidad o conservación del movimiento lineal, ¿ya? La conservación del movimiento lineal. Consideramos 2 masas, dice, ¿no? Masa 1 y M2. Nos vamos a ir a la figura, ¿ya? Al gráfico. Nos vamos a ir. Lo que tenemos en el gráfico son 2 masas, ¿no? Masa 1 y masa 2. Y aquí nos dice antes del impacto. Antes del impacto tienen una velocidad inicial U1 y U2, ¿ya? Eso se está anotando para diferenciar lo que es la velocidad inicial y la velocidad final de los bloquecitos, ¿no? De los bloquecitos de masa. Antes del impacto tenían estas velocidades. Durante el impacto sucede que se aplica la tercera ley de Newton, que es acción y reacción, ¿ya? Ante la aplicación de una fuerza, existe la reacción de otra fuerza, ¿ya? Entonces dice, yo aplico una fuerza del bloque 1 al bloque 2, F1 a 2, y tengo como resultado otra fuerza que está aplicando el bloque 2 hacia al bloque 1. Por eso tenemos el signo negativo acá, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar, y gracias a esto resulta la formulita que vamos a tener al final, ¿no? Entonces, aquí nos dice, si hay una igualdad de fuerzas, solamente cambia el sentido, también vamos a tener el impulso sobre cada masa de la siguiente manera, nos dice, ¿ya? El impulso, ¿saben ustedes qué es? J, ¿no? Y está determinado por fuerza multiplicado por el tiempo. Y lo que es igual, masa por las velocidades. Eso hemos determinado la anterior clase, si se acuerdan. Entonces, si se cumple que la fuerza de 1 a 2 es igual a menos la fuerza de 2 hacia 1, se cumple también la misma, eh, es decir, la misma proporción en lo que es el impulso, ¿ya? Gracias a eso, sumando ambas expresiones, dice, obtenemos esto. Masa 1, velocidad final de la masa 1 menos velocidad inicial, masa 2, velocidad final menos velocidad inicial, ¿ya? Eso ya lo teníamos desde la anterior clase, pero logramos tener esta ecuación, ¿no? La anterior clase habíamos hablado simplemente de la cantidad de movimiento de un bloque con su velocidad, pero ahora tenemos el impacto de dos bloques que tienen masa y tienen velocidades distintas, ¿ya? Esta formulita que les estoy recalcando en las diapositivas tenemos que tener en cuenta y tenemos que anotar, ¿no? Siempre les menciono de que nos anotemos las formulitas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios del capítulo, ¿ya? En este caso, esa ecuacióncita que está en la diapositiva es la ecuación fundamental para considerar problemas de eh, impacto de dos bloquecitos con masa M, ¿ya? Entonces, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Para eso nos vamos a ir a la pizarrita para que podamos comprender algunas situaciones que tal vez aquí en la, en la diapositiva no podemos dibujar, ¿no? Un momentito, permítanme. Ahora sí. Listo. Entonces, yo les estoy compartiendo ahorita mi pantallita, ¿no? Mi pantallita de el ejercicio, ¿no? En un laboratorio de biomecánica, 2 deslizadores de rehabilitación, paciente más caso, se mueven sobre una riel casi sin fricción, dicen. Nos está diciendo que prácticamente es sin fricción, ¿ya?
Y nos dice que el caso A, es decir, de masa total de 75 kilogramos, avanza hacia la derecha, ¿ya? Avanza hacia la derecha. Eso nosotros vamos a considerar para el signo positivo o negativo de la velocidad. La anterior clase les he dicho que no hay signos negativos, pero bajo los ejes coordenados podemos identificar en qué dirección está yendo el vector velocidad, ¿ya? Continuamos entonces. Nos dice el caso 1, al caso A avanza hacia la derecha y el caso B nos dice avanza hacia la izquierda con una masa de 55 kilogramos y una velocidad de 1.6 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces ya tenemos el dibujo y aquí tenemos los datos del problema, ¿no? Masa 1, velocidad 1, masa 2 y velocidad 2. ¿Ya? Entonces vamos a plantearnos la ecuacióncita que nos hemos planteado, pero ¿con qué diferencia? La diferencia es que en el problema nos pide cuál es la cantidad de movimiento total antes del impacto y suponiendo un sistema aislado después del impacto. Es decir, no nos importa ahí lo que suceda después del impacto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a plantear la ecuacióncita que yo les he dicho que se anoten hace un momento, ¿no? Que nos decía básicamente que tendríamos masa 1, ya, velocidad inicial 1 más masa 2, ya, velocidad inicial de esa masa 2 es igual, ya, a la masa 1, velocidad final de la masa 1 más, ya, la masa 2, la velocidad final de la masa 2. Esa es la ecuación que yo planteo, ¿no? En esta ecuación que estoy planteando hay dos estados, ¿no? Este componente de la izquierda y el componente de la derecha. El componente de la izquierda es el inicio, ¿ya? Inicio. ¿Listo? Es el estado inicial, ¿ya? Eso nos estamos anotando, ¿ya? Eso es lo que sucede al inicio. Y al otro lado es lo que tenemos después del impacto, ¿no? Después lo pondremos y aquí lo pondremos antes, ¿ya? Inicio no parece tan convincente. Antes y después del impacto, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Ahora, el problemita nos está pidiendo cuál es la cantidad de movimiento total antes del impacto. Por lo tanto, solo nos importa la primera parte, ¿no? Es decir, el componente de la izquierda, ¿ya? Entonces yo voy a decir que la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a cantidad de movimiento al inicio, es igual simplemente a la masa 1, velocidad inicial de la masa 1 más la masa 2, velocidad inicial de la masa 2. ¿Listo? Continuamos, ¿no? Vamos a reemplazar datos ahora. La masa 1 era de 75 kilogramos, 75 kilogramos, y la velocidad inicial de 1 era de 1.5 metros sobre segundo. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí nos dice el problema hacia la derecha, ya, hacia la derecha. Y yo he considerado que hacia la derecha es el sentido positivo de mi eje horizontal, ¿ya? Aquí está, he puesto aquí, ¿no? X más es hacia la derecha. Entonces, positivo nomás lo pongo, ¿no? Paréntesis, paréntesis, 1.2 metros sobre segundo. Listo. Eso es el producto de la masa 1 por la velocidad inicial de esa masa, ¿ya? Continuo. El siguiente componente sería la masa 2, que es de 55 kilogramos, 55 kilogramos,
multiplicado por su velocidad. Pero, ¿cuál es la característica de su velocidad de la masa 2? Nos dice que es de 1.6 metros sobre segundo, pero hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo va a tener esta velocidad? ¿Va a ser más o va a ser menos? A ver. Menos. Ya es menos por lo que está yendo hacia la izquierda, ¿listo? Por lo que está yendo hacia la izquierda. De 1.6 metros sobre segundo. Entonces les voy a rogar, por favor, que me puedan ayudar con esa operación y vamos a tener nosotros cantidad de movimiento antes del impacto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? Por favor, les rogaré porque después nos falta tiempo, ¿no? Vamos a correr para que podamos concluir todo. Me sale 2. ¿Cuánto, perdón? 2. Ya. 2 unidades, kilogramos, metros sobre segundo. Esa sería mi respuesta a este ejercicio, ¿ya? Y como me sale positivo, la cantidad de movimiento va a ser hacia ¿a qué lado va a ser la cantidad de movimiento? Derecho. Derecha, ¿no? Hacia el sentido positivo de mi eje coordenado, ¿ya? Derecha. ¿Ya? Así lo ponemos o lo podemos anotar en letras si quieren, ¿no? Yo lo estoy haciendo mediante una flechita, ¿ya? Muy bien. Y aquí está, ¿no? 2 kilogramos metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Listo? Continuamos. Tenemos otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio. Vamos a compartir nuevamente nuestra pizarrita. Aquí tenemos el ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente, que un aplicador ortopédico de clavos está montado sobre un soporte con ruedas, que puede moverse libremente sobre el piso del quirófano. El conjunto soporte más aplicador tiene una masa de 25 kilogramos. Dispara un clavo de titanio de masa M sub C de 0.020 kilogramos en dirección horizontal con velocidad de 60 metros sobre segundo. Si antes del disparo todo estaba en reposo, ¿cuál es la velocidad de retroceso del soporte? ¿Ya? Entonces, aquí yo ya me he anotado los datos que tenemos, ¿ya? Creo que no falta ninguno. Ahí están los datos, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Tenemos entonces la masa del soporte de 25 kilogramos. La velocidad inicial del soporte es de 0, porque nos está diciendo que antes del disparo todo estaba en reposo, ¿ya? Tenemos la masa de lo que es el clavo, es de 0.020 kilogramos. Su velocidad inicial del clavo también es de 0. ¿Listo? Lo que estamos buscando es la velocidad final del soporte, porque ya tenemos la velocidad final del clavo que ha salido a 60 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, para eso planteamos la ecuacióncita que les he dicho que se anoten, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Más del soporte más la velocidad inicial del soporte, ¿ya? Más la masa del clavo por la velocidad del clavo. Es igual a la masa del soporte por su velocidad final del soporte más la masa del clavo por su velocidad final del clavo. ¿Ya? De esa manera tendríamos nuestra ecuacióncita planteada, ¿no? Pero también, ahora lo que no nos hemos fijado es que en el dibujito tenemos que tener nuestros ejes coordenados, ¿no? De la misma manera, ¿no? Siempre vamos a hacer eso ya, el tema de los ejes coordenados.
tenemos el eje vertical y tenemos el eje horizontal. Voy a considerar yo a la derecha mi eje X positivo y hacia arriba también mi eje Y positivo. Hacia arriba no nos importa mucho, ¿no? Porque no tenemos movimiento vertical, sino tenemos movimiento horizontal. El eje de las X nos importa. Esta B sub C y B sub S, ¿qué nos dice? Que hacia la derecha yo tengo una velocidad positiva y hacia la izquierda yo tengo una velocidad negativa, eso nos dice, ¿ya? ¿Y qué más tenemos o qué más sabemos? Como las velocidades iniciales son de cero, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Este primer término se haría cero. Este segundo término también se haría cero, porque no tenemos la velocidad inicial, ¿no? Estaba en reposo, dice, ¿ya? A lo que yo solo tengo las componentes de la derecha, ¿no? Donde tengo la masa del soporte, si tengo la masa del soporte, mi interrogante sería la velocidad del soporte, tengo la masa del clavo y tengo la velocidad del clavo también. Entonces es una ecuación en donde ya tengo todos los datos y solo tengo una incógnita, ¿no? Eso es lo bueno. Ahora, desde hace rato hemos hablado del tema de la velocidad, ¿ya? La velocidad a la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Si ahí mismo yo voy a considerar, ¿ya? Si ahí mismo voy a considerar, voy a copiarme estos valorcitos y lo voy a girar simplemente, ¿ya? En la ecuación. Entonces tengo esto y al otro lado tendré igual a 0, ¿ya? Igual a 0. ¿Listo? Entonces lo que voy a tener acá es lo siguiente, ¿no? Si me voy bajo la lógica de lo que hemos dicho, el tema de las velocidades y nuestro eje coordenado, yo tendría masa del soporte, ¿ya? Multiplicado por la velocidad sub S, pero la velocidad sub S es negativo, ¿no? Menos velocidad sub S, ¿ya? Más la masa del clavo por la velocidad del clavo, pero la velocidad del clavo no tiene ningún problema, es positivo, ¿no? Es igual a C. A partir de ahí tendríamos que nosotros desarrollar este ejercicio. Tenemos que encontrar lo que es B sub S, ¿no? Voy a despejar lo que es B sub S, sería aquí menos B sub S es igual, ¿ya? Es igual a ¿qué? Menos la masa del clavo por la velocidad del clavo dividido entre la masa del soporte, ¿ya? En este caso, negativo con negativo seguiría. Y lo que tendríamos básicamente es que la velocidad del soporte es igual, ya acá mismo lo haremos, ¿no? Aquí mismo haremos el tratamiento numérico. Masa del clavo es de 0.020 kilogramos, ¿no? La masa del clavo, 0.020 kilogramos. Multiplicado por la velocidad del clavo, 60 metros sobre segundo, 60 metros sobre segundo. Todo eso dividido entre, ¿cuánto? La masa del soporte, 25 kilogramos. Las unidades de kilogramos con kilogramos se van a ir, me va a quedar solamente unidades de velocidad. ¿Cuánto es el resultado, por favor? 0,048. 0,0. Cero. Muchas gracias. ¿Eh? 0,048. 0.048 metros sobre segundo. Listo. Ahí está. ¿Ya?
¿Hacia qué lado iría la velocidad del soporte? Derecha. Ya, Hacia la bajo el derecha. análisis de signos y símbolos que hemos hecho, nosotros estamos Negativo. viendo que, perdón, Negativo. velocidad. Aquí ya hemos considerado nosotros que iba a ser negativo, ¿no? Ya. Ya. ¿Cuál es el error que hemos cometido, no? La incógnita es esta, ¿no? El dibujo nos está confundiendo acá, ¿ya? El dibujo nos está confundiendo. No lo hemos tomado nosotros como dato, ¿ya? Velocidad sub S negativo lo hemos tomado, ¿ya? Entonces recordemos que, como les digo siempre, ¿no? El dibujito hace mucho, ¿ya? Entonces, esta ha sido una confusión de que yo ya le he puesto negativo acá. Entonces, ya estaba prediciendo. Entonces, una incógnita no lo podemos predecir, ¿no? No podemos decir a cuál lado es. El resultado numérico tiene que darnos el valor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí ha habido confusión aquí de mi persona por el tema del dibujo, ¿ya? El dibujo nos ha confundido. Por eso tenemos que hacernos biencito el dibujo. El B sub S no debería estar dibujado aquí, ¿ya? No debería estar dibujado. Esto no debería estar dibujado, porque yo ya estoy diciendo que va a salir en el sentido hacia la izquierda, ¿verdad? Ahorita hemos sacado el resultado positivo, ¿ya? Entonces, eso nos diría a nosotros que está yendo hacia la derecha. Pero como era incógnita B sub S, ¿ya? Como B sub S era incógnita, no podíamos ponerle signo. Entonces, al final, recién nos va a salir el negativo, ¿ya? Ese ha sido el pequeño error que yo he cometido haciendo caso a la gráfica. Saben ustedes que siempre les digo, ¿no? La gráfica lo es todo, ¿ya? Entonces, aquí nos sale negativo, ¿ya? Sin considerar lo que hemos puesto entre paréntesis rojo, nos va a salir negativo. Eso nos está diciendo que la velocidad es hacia la izquierda, ¿ya? Izquierda. Listo. Es lo bueno de resolver en la pizarra, ¿no? Nos damos cuenta de algunos errores que tal vez hasta ustedes cometen, ¿ya? Podemos cometer siempre el tema de algún error por no interpretar muy bien algunas cosas, ¿ya? Entonces, ese es el resultado. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Veremos en la presentación cómo salía. Aquí está, ¿no? 0.048 hacia la izquierda, dice, ¿ya? Continuamos. Aquí tenemos un experimento para demostrar la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Si ustedes tienen una superficie acanalada, se dice, ¿no? Como un canalcito, y tenemos aquí unas 4 o 6 esferas de 6 balines, ¿no? Y yo suelto del extremo izquierdo 2 balines. ¿Cuántos balines van a salir de acá? Porque esos 2 se van a quedar acá por el tema de colisiones, ¿no? De conservación de la cantidad de movimiento. Pero una vez que choquen, 2 van a volver a salir, ¿ya? Si yo agarro 3 balines y suelto 3 balines, 3 balines van a salir. Si yo agarro uno y suelto ese uno va a salir, ¿ya? Entonces siempre hay esa relación. ¿Por qué hay esa relación? Porque se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Se debe cumplir que la cantidad de movimiento al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento al final. Cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Eso se debe cumplir, pero también se debe cumplir que la energía cinética al principio, ya hemos denominado con K la energía cinética, ¿no? Y la energía cinética al final deben ser iguales. Estas dos condiciones se deben cumplir, ¿ya? Por eso más abajo nos dice, si nosotros, ¿no? Si tras el choque saliera un solo balín con el doble de velocidad, el momento sería el mismo, pero la energía resultaría distinta, ¿no? Si nos fijamos acá, cuando hemos hablado de 2 balines, ¿no? Hemos hablado de que esta es la cantidad de movimiento, 2000 gramos metros sobre segundo,
y esta es la energía, ¿no? La energía cinética es de 2 por 10 a la menos 3 joules. Pero si yo voy a suponer que suelto dos balines y uno nomás va a salir con el doble de velocidad, ya no está cumpliendo esa condición de que la energía cinética inicial debe ser igual a la energía cinética final. Eso es lo que no está cumpliendo, ¿no? Eso es para explicar aquello nomás. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra mente, si tenemos balines del mismo tipo y hacemos lo que está haciendo en la gráfica, si suelto dos, van a salir dos. Si suelto uno, va a salir uno. Si suelto tres, va a salir tres. Bajo la conservación del momento lineal y de la energía, ¿ya? Ambos conceptos. Continuamos. Ahora, este concepto también quiero que se lo anoten, ¿ya? Quiero que se lo anoten. El experimento de los balines, ¿ya? Puede tener dos tipos de colisión. Una colisión elástico, ¿ya? Elástico, y una colisión inelástico, ¿ya? Inelástico. Entonces, ¿qué es una colisión inelástica, ¿ya? Eso anótense. Un choque o colisión elástica es cuando ambos rebotan, ¿ya? Entonces, como esta esfera que tenemos ha rebotado. Eso es elástico, ¿ya? Ha rebotado. Y un choque inelástico es cuando no rebota, ¿no? O cuando ya se va juntos, ¿ya? Cuando se está yendo juntos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ha chocado el piso y ahí se ha quedado, ya no ha rebotado, ¿ya? Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Tipos de choques en modelos ideales, uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Un choque elástico es cuando rebotan. El primer gráfico es un choque elástico. Están yendo las dos esferas en sentido contrario. Una vez que han chocado, ambos se despiden con la misma velocidad en sentidos contrarios. Han rebotado, ¿ya? Y cuando tenemos un choque inelástico, es esto. Cuando tenemos una bala y un bloquecito de madera, disparo la bala, ¿no? La bala entra en lo que es la madera y se lo lleva. Los dos se van juntos. Choque inelástico, inelástico, ¿ya? Los dos se van juntos. Y aquí tenemos tal vez choques reales, dicen, ¿no? Se ubican entre ambos extremos. Es una combinación de ambos. Eso no lo vamos a ver en la materia, pero valga recalcar también. No siempre va a ser elástico e inelástico, ¿no? También puede ser una combinación de ambos, ¿ya? Aquí tenemos el choque elástico de dos masas, ¿ya? ¿Y cuál es la conservación de la energía cinética, ¿no? Un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado de la masa 2, un medio de la masa 1 por velocidad final de la masa 2, etcétera, ¿no? Una igualdad de energía se está haciendo, ¿no? Al inicio y al final de este fenómeno, ¿ya? Entonces, dicen, nosotros si simplificamos, vamos a tener masa por velocidad inicial 1, masa por velocidad inicial 2, masa por velocidad inicial final, perdón, velocidad 1 final, masa por velocidad final de 2, ¿ya? ¿Qué voy a obtener con eso? Voy a obtener la velocidad relativa final y la velocidad relativa inicial, ¿ya? Gracias a la obtención de las velocidades relativas, yo puedo obtener lo que es el coeficiente de restitución. La anterior clase les había yo hablado de que el, los elementos que tienen un impacto, les hablaba de la pelota de básquetbol, tiene un coeficiente de restitución, les decía, ¿no? Entonces, el coeficiente de restitución mide cuán elástico o cuán inelástico es un material, ¿ya? Ya hemos diferenciado lo que es el término de inelástico y elástico y ahora nos toca definir cómo vamos a encarar para resolver los ejercicios, ¿no? Cuando nos digan que el choque o el índice E es igual a 1, es un choque completamente elástico, es decir, rebota, ya rebota totalmente. Cuando tenemos que E igual es a 0, el choque es completamente inelástico, es decir, tras el impacto, las dos esferitas se van juntos a la misma velocidad, velocidad 1 igual a velocidad 2. El índice E debe estar entre los valores de 0 a 1, ¿ya?
entre 0 a 1 debe estar, ¿ya? El índice E es una propiedad conjunta del material y la superficie de contacto. ¿Listo? Depende de las características que tiene el material que está impactando para tener diferente índice. Pero lo tenemos aquí los extremos. Si es 0 y es inelástico, si es 1 es elástico, ¿ya? Este es el índice, ¿no? Entonces, esta ecuacióncita, por favor, anótense. Ahorita les voy a pedir, díctenme, les voy a decir y voy a ver si están anotándose o no. Ya dice el índice del coeficiente de restitución, ¿ya? El coeficiente de restitución E es igual a la velocidad final del elemento 2 menos la velocidad final del elemento 1, dividido entre la velocidad inicial del elemento 1 menos la velocidad inicial del elemento 2. Si se dan cuenta, gira, ¿no? En el numerador es final menos inicial y en el numerador es inicial menos, no es final menos inicial. 2 menos 1 y en abajo es 1 menos 2, ¿ya? Abajo es inicial, arriba es final, ¿no? Ya, y aquí tenemos qué es lo que sucede cuando una masa rebota, ¿ya? Y aquí nos dice, si hacemos una comparación de energía final y energía inicial de esta masa, tendríamos que obtenemos esta ecuación, ¿sí? ¿Ya? Podríamos deducirlo, ¿no? Pero con el tiempito no nos da mucho para deducir. Tenemos ahí la velocidad inicial y la velocidad final en función de la altura. Raíz de 2 veces gravedad altura, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Esto también les voy a pedir que se guarden, ¿no? Si hay un rebote en el suelo, nos va a dar alturas, ¿no? Nos va a dar alturas. Entonces, por lo tanto, la ecuacióncita es raíz de altura 2 sobre la altura 1. Es decir, la altura de rebote sobre la altura de la que es soltado. Eso es, ¿no? Aquí está, miren, esta esfera número 3 se está siendo soltado desde la altura 1 y rebota hasta la altura 2. Eso es, ¿ya? Eso también anótense, por favor. E es igual a raíz de altura 2 sobre altura 1, ¿ya? Aquí nos habla lo mismo, ¿no? Si es una superficie muy elástica, vamos a tener un coeficiente de restitución de 0,95. Si es menos elástico, va a tener pocos rebotes, ¿no? Contra la intuición popular, balines de acero o canicas suelen rebotar más alto que muchas pelotas de hule. Esto es por el tema de el choque elástico, ¿ya? Choque elástico. Aquí tenemos un ejemplito. Este ejemplito es muy fácil, ¿ya? Aquí tenemos la altura desde la que se suelta, es H1, o se los leeré primero. Un maniquí de impacto que modela la cadera, es decir, la esfera M de 4 kilogramos. La anterior diapositiva dice, a ver, vamos a ver. Esta es la diapositiva, ¿ya? Contra la intuición popular, balines de acero canicas suelen rebotar más alto que muchas pelotas de hule, precisamente por tener un coeficiente de restitución mayor con superficies rígidas, ¿ya? Ahora vamos a seguir con el ejercicio, ¿ya? Con el ejercicio. Un maniquí de impacto que modela la cadera, es decir, vamos a modelarlo con una esfera de 4 kilogramos, se deja caer desde una altura de 0,50 metros sobre dos superficies. En uno está un colchón, ¿ya? Un colchón. Aquí está un colchón. Ay, caramba. Aquí tenemos un colchón y aquí tenemos una superficie ¿de qué dice? De vinil. Y aquí solamente tenemos el colchón, ¿ya? Colchón. El colchón, ¿ya? Nos dice qué es lo que sucede cuando suelto esta esfera de 4 kilogramos desde una altura de medio metro, es decir, 0,50 metros, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la altura a la que va a rebotar, ¿no? O cuál es el coeficiente de restitución nos está pidiendo, ¿ya? Porque las alturas ya nos dan. En el caso del vinil y la colchoneta rebota 0,12 metros y en el caso simplemente del colchón rebota de
0.02 metros. Entonces nos está pidiendo hallar el coeficiente de restitución, la última ecuacióncita que les he dicho que se anoten, ¿no? Raíz de altura 2 sobre la altura 1, ¿ya? Entonces, aplicar eso nomás es, ¿no? Inciso A, 0.12, que es la altura final, dividido entre 0.50, nos da un coeficiente de restitución de 0.49. El inciso B, 0.02, que es la altura final 2, dividido entre 0.50, 0.20 del coeficiente de restitución. Ahí nos damos cuenta entonces que el coeficiente de restitución del primer caso del vinil llega a ser más elástico, ¿no? Porque hemos dicho que cuando E es 1 es un choque elástico, ¿no? Está con un valor alto, mientras que el colchón tiene un valor más bajito de 0.2, que quiere decir que el colchón absorbe más o menos toda la energía, ¿no? Y va a saltar bien bajito después de haber chocado, ¿ya? Después también nos pide la fracción de energía disipada, ¿ya? Entonces vamos a anotarnos esa ecuación, ¿ya? Energía disipada, eso no lo hemos visto en las anteriores diapositivas, pero nos está pidiendo acá energía disipada, por si acaso, ¿ya? Y nos vamos a anotar. Energía disipada, ¿a qué es igual? A 1 menos el coeficiente de restitución al cuadrado. Puede ser eso o también puede ser igual a 1, ¿ya? Menos altura 2, es decir, altura final, sobre la altura inicial. Altura inicial. ¿Listo? Esa ecuacióncita, guárdensela, por favor, ¿ya? Si nos pide la energía disipada de acuerdo al impacto, con eso nosotros ya podemos encontrar. Aquí ya tenemos E, ¿no? Directamente podríamos haber reemplazado E. 1 menos 0.49 al cuadrado tiene que salir lo mismo que 1 sobre la altura 2 sobre la altura 1. ¿Ya? Y haciendo esas operaciones tenemos que la superficie que tiene colchón y vinil ya ofrece un 76% de, eh, es la fracción de energía disipada, ¿no? Disipa 76% de energía, mientras el colchón disipa el 96% de energía. Ya, como les decía hace rato, ¿no? Si arrojamos algo al colchón, tiende a quedarse, no rebota, porque es esponjoso su superficie, ¿ya? Entonces, simplemente eso nos está indicando ahí, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí hablamos de algunos ejemplos. ¿Ya? Una bandeja instrumental, por ejemplo, los recubrimientos viscoelásticos, silicona, tiene un coeficiente de restitución bajito, dice, ¿no? Menos rebote y proyección, control de infecciones, menos rebote, menor alcance de instrumento y del área potencialmente contaminada. Son algunos ejemplos que nos están dando, ¿ya? Prevención de caídas en suelos acolchados, como en los parques que vemos, ¿no? Como alfombrado, engomado tienen, ¿no? En los parques de niños para que no, ¿ya? Para que su choque sea más inelástico y no sea tan elástico, ¿listo? Y aquí tenemos el procedimiento que debemos seguir para solucionar nuestros ejercicios. Al rato nos hemos equivocado justamente en el dibujo, ¿no? El dibujo no está mal, estaba bien, sino que como yo no lo he hecho, yo no lo he podido interpretar fácilmente. Nos dibuja y orienta el sistema, dice ya. El segundo punto, lista de datos con signos y unidades, ¿no? Los datos. El tercer, ecuación base, ya les he dicho, ¿no? Eso anótense y ya hemos resuelto dos ejercicios con la misma ecuacióncita, ¿no? Esta ecuacióncita, ¿ya? Cuarto, sustituye y simplifica. Vemos qué datos tenemos y qué incógnitas tenemos y de acuerdo vamos a sustituir los datos, ¿ya? Conservación de la energía cinética podemos aplicar solamente con la formulita, un medio de la masa velocidad al cuadrado, nada más. Esta es la conservación, ¿ya? Ahora nos vamos al ejercicio número 6, ¿ya? Al ejercicio número 6. ¿Dónde está mi pizarra? Aquí está.
Aquí tenemos el ejercicio, entonces, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Nos dice, en un pasillo de rehabilitación con piso de muy baja fricción, se usan dos pelotas medicinales para la práctica de coordinación. Por seguridad, analizamos su choque frontal. La masa 1 es una pelota liviana de 2 kilogramos. Su velocidad inicial es de menos, está poniendo menos porque es a la izquierda, ¿no? Dibujaremos entonces, ¿ya? Dibujaremos, ¿no? Como hace rato nos va a confundir, pero se dibujó y tenemos que estar seguros de lo que hacemos, ¿ya? Entonces tenemos nosotros, dice, una esfera con una masa 1 y otra esfera con una masa 2. También vamos a tener los ejes coordenados. Hacia la derecha, el eje X positivo y hacia arriba el eje Y positivo. Aunque no nos importa, dijimos, pero estamos anotándolo. También tenemos que la masa 1, ¿ya? Va a ir hacia la izquierda, nos dice, ¿no? Entonces, está al revés. Yo he anotado al revés, ¿no? Masa 2 he puesto hacia un lado y la masa 2 hacia el otro lado, ¿ya? ¿Dónde estamos? A ver, aquí estamos. Les estoy compartiendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Ya, Sí, jefe. entonces mi masa voy a borrar, ¿ya? Entonces, según mis ejes coordenados, dice, ¿no? La masa 1 es una pelota liviana de 2 kilogramos que tiene su velocidad hacia la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Masa 1. Y la masa 2 es una pelota pesada, ya, más grande tal vez, la masa 2. La masa 2 tiene una velocidad inicial de acá, ¿no? Velocidad inicial 2 igual a 16 metros sobre segundo, ¿ya? 16 metros sobre segundo. 16 metros sobre segundo. En cambio, la masa 1 tiene una velocidad hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda, y su velocidad inicial es igual a menos. O en todo caso, aquí va a ser positivo, ¿no? Con el signo nosotros vamos a identificar, ¿ya? Su velocidad es de 24 metros sobre segundo. 24 metros sobre segundo. También su masa es de 2 kilogramos en el primer caso, de 2 kilogramos en la masa 1 y de 4 kilogramos en la masa número 2, ¿ya? 4 kilogramos. Eso sería mi sistemita. Entonces yo ya me he dibujado de acuerdo a lo que yo estoy leyendo eh, en el enunciado. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular, ay, perdón, la velocidad si se pegan, dice, ¿no? La velocidad si se pegan, ¿ya? La velocidad si es que impactan y los dos se van juntos, eso quiere decir, ¿no? La velocidad común si se pegan tras el choque. Nos estamos hablando de un choque completamente inelástico, ¿ya? Inelástico. Pues aquí vamos a empezar a resolver. Voy a plantear la ecuacióncita que he planteado, ¿no? Que les he dicho que se anota, ¿ya? Entonces, para eso diré lo siguiente. Acá. Masa 1, velocidad inicial 1, más la masa 2, velocidad inicial 2, es igual a la masa 1, su velocidad final, más masa 2, velocidad final en 2, ¿ya? Velocidad final en 1 y en 2. ¿Qué datos tenemos, no? ¿O qué incógnitas tenemos? Eso no nos hemos anotado, ¿no? Nos pide cuál es la velocidad común. En ese caso, cuando que ya sea el final o después del impacto, aquí tendríamos que tener una velocidad común
y una velocidad común, ¿ya? Va a ser velocidades comunes. Simplemente es eso, ¿no? Simplemente es eso, porque tenemos las dos masas y tenemos también las dos velocidades iniciales, ¿ya? Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a voltear la ecuacióncita, ¿no? Porque estamos acostumbrados desde el colegio a que la incógnita esté en la izquierda, también puede estar en la derecha, no hay ningún problema, pero como estamos acostumbrados a eso, voy a decir que el término va a ser igual a esto, ¿no? Voy a factorizar lo que es B sub C, es decir, la velocidad común, vamos a factorizar, ¿ya? Vamos a factorizar y lo vamos a pasar al denominador, lo que es masa 1 más masa 2, ¿ya? Aquí pasaríamos a tener masa 1 por más masa 2. Entonces, ustedes están llevando matemáticas más o menos, ¿no? Un poquito haciendo lo que es despejar y factorizar lo que es velocidad común, ya tendríamos como resultado esa ecuacióncita, ¿ya? Esa ecuacióncita. Entonces, ahora voy a reemplazar yo los datos, ¿no? Voy a reemplazar los datos para encontrar lo que es velocidad común. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Velocidad común, ¿ya? Ahora sí, reemplazamos los datos y me van a ayudar con sus calculadoras, por favor, para que no nos falte tiempo, ¿ya? Masa 1, ¿cuánto es? Ahí arriba está, ¿no? 2 kilogramos, dice, ¿no? 2 kilogramos, ¿ya? 2 kilogramos, ¿ya? Multiplicado ¿por qué? Por la velocidad inicial de la masa 1. Pero si se dan cuenta, la velocidad inicial de la masa 1 viene en sentido negativo, ¿no? Entonces, yo voy a anotar eso, ¿ya? Yo voy a anotar menos 24 metros sobre segundo, ¿ya? Y en el segundo término yo voy a tener lo siguiente, voy a tener masa 2 por la velocidad inicial de 2. ¿Cuánto es la masa 2? La masa 2 es de 4 kilogramos. ¿Y cuál es la velocidad? De 16 metros sobre segundo, ¿no? Pero está yendo en sentido positivo, así que en ese caso no tengo ningún problema. Dividido entre la masa 1, que sería 2 kilogramos, más la masa 2, que sería de 4 kilogramos. ¿Cuánto es el resultado, por favor? Con eso ayúdenme. ¿Cuánto es la velocidad común? 2.67. Ya, 167. 2.67. 2.67 unidades de velocidad, metros sobre segundo. ¿Ya? Ese sería el ejercicio, pues ese sería el primer inciso. ¿Ya? El primer inciso. Ahora nos pide cuáles serían las velocidades finales si el coeficiente de restitución, ¿ya? Si el coeficiente de restitución es, un ratito, el inciso B. Control C. Y aquí vamos a ponerlo en texto. Control B. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las velocidades finales si el coeficiente de restitución es de 0.80? Nos recordamos de la ecuacióncita del coeficiente de restitución que les he indicado, ¿no? Que les he dicho. Entonces, por favor, el coeficiente de restitución me dicta en cuál es la ecuacióncita. Es igual a la velocidad 2 menos velocidad 1 dividido entre velocidad Ya, 1 menos velocidad 2. ya. Velocidad final 2 menos velocidad final 1 dividido entre la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2. ¿Es verdad? Está bien, ¿no? Sí, sí. Ya. Aquí, ¿qué vamos a tener?
Dice, tenemos nosotros las masas, queremos las velocidades finales y además tenemos también las velocidades iniciales, ¿no? Tenemos velocidad inicial 2, tenemos velocidad inicial 1 y tenemos el coeficiente de restitución. Lo que no vamos a tener son los dos componentes de velocidad 2 menos velocidad 1. Entonces vamos a anotar, ¿ya? 0.8, que es el coeficiente de restitución, multiplicado por velocidad inicial 1, ¿ya? Velocidad inicial 1 es negativo. Nos recordamos eso, menos 24 metros sobre segundo. ¿Ya? El otro es de la ecuación más menos. La velocidad inicial 2 es 16 metros sobre segundo. Eso cierro y da una igualdad de velocidad final 2 menos velocidad final de 1. ¿Ya? Eso, ¿cuál es el valor numérico, por favor? ¿Cuál es el resultado, por favor? Menos 32. Menos, ya, menos 32, ¿ya? Menos 32. Eso va a ser para mí la ecuación 1. ¿Por qué? Porque con esta ecuación se dan cuenta ustedes, no pueden encontrar las dos velocidades finales, ¿no? Tengo solamente una ecuación y dos incógnitas, ¿ya? Dos incógnitas. Entonces, ahora yo lo que voy a plantear es la ecuacióncita de lo que son colisiones. La ecuacióncita de lo que son colisiones me decía a mí masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2, velocidad inicial 2, es igual a la masa 1, velocidad final 1, más la masa 2, más la masa 2, velocidad final 2. ¿Ya? Esa ecuacióncita ya estoy planteando. ¿Y qué datos tengo y qué datos no tengo? Tengo las masas, tengo las velocidades, todo tengo, ¿no? Entonces voy a empezar a reemplazar nomás, ¿ya? La masa 1 ¿de cuánto es? Aquí nos vamos a fijar, ¿ya? La masa 1 es de 2 kilogramos. 2 kilogramos multiplicado por la velocidad inicial 1 de igual menos 24 metros por segundo, ¿no? Por el signo, ¿ya? Siguiente, más la masa 2, ¿cuánto es? 4 kilogramos. 4 kilogramos multiplicado por su velocidad. Es positivo, 16 metros sobre segundo. Igual, la masa 1 es de 2 kilogramos, velocidad final 1, más la masa 2 es de 4 kilogramos, multiplicado por la velocidad final 2. Aquí arriba ya le he puesto la final. Es 2. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿cuál sería la ecuación cita? La ecuación cita es la siguiente. 2 veces velocidad 1 más 4 veces velocidad 2 es igual a ¿cuánto? 24 por 2 menos 48 más 64. ¿Cuánto sale? 16. Ya es negativo, ¿no? Ah, no, positivo. 16, ¿ya? Entonces, esta sería para mí mi segunda ecuacióncita, ¿ya? Mi segunda ecuacióncita, ecuación 2. Para resolver esto, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Para resolver esto, voy a decir lo siguiente. Voy a decir esto y voy a decir D1. D1 voy a obtener lo que es la velocidad 2, ¿ya? Velocidad 2. Velocidad 2 es igual a velocidad 1 menos 32. Menos 32. Ahora lo voy a reemplazar en la ecuación 2. En la ecuación 2, ¿ya? Entonces, en la ecuación 2 tendría lo siguiente, ¿no?
2 veces velocidad final 1 más 4 veces la velocidad 2, pero la velocidad 2 es velocidad, es decir, velocidad 1 menos 32, ¿no? Menos 32. Y eso lo vamos a igualar a 16, ¿no? Igual a 16, ¿ya? De aquí voy a despejar, ¿no? 2 veces velocidad 1 más 4 veces velocidad 1. 4 por 32, ¿cuánto es? 32, 64, 128, ¿verdad? Menos, ¿no? Menos 128 es igual a 16, ¿ya? Aquí tengo 6 veces velocidad 1 es igual a 128 más 16, ¿no? 128, 128, 148, 144. ¿Listo? ¿Cuánto es la velocidad 1, por favor? ¿Cuánto es la velocidad 24. final 1? 24. ¿Ya? Entonces ya tenemos la velocidad 1, 24 metros sobre segundo. Además es positivo, va a ir hacia la derecha. Esa velocidad 1 lo podemos reemplazar en este término, 24 menos 32, la velocidad 2 sería menos 6. Entonces eso iría a la izquierda el 2, ¿ya? Ya, van a rebotar entonces, ¿no? Eso significa que van a rebotar. Miren, estamos hallando, wow, ya es 2. Ya, velocidad 1 es 24 metros sobre segundos. Del 2, eso dice que va a ir en sentido positivo. Esto, ya, el 1 va a rebotar, va a volver. Pero si reemplazamos esta velocidad 1, vamos a tener que velocidad 2 es menos 6. Eso quiere decir que esto también va a rebotar en sentido contrario, pero más lento, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Siempre nos falta. Disculpe, ingeniero. Dígame, dígame. Velocidad 2 es menos 8, no es menos Ya. 6. Oye, no hay problema, no es que lo estamos haciendo cálculo porque ya es hora. Lo estoy haciendo en mi cabeza nomás, ¿ya? Velocidad 2 es igual a menos 8, dice, ¿no? Menos 8 metros sobre segundo, ¿ya? Listo. Eso es lo que tendríamos. ¿Ya? Este es el ejercicio que habríamos resuelto. Entonces, de esa manera tenemos que plantearnos, ¿ya? Ahí está, más 24 y menos 8, ¿listo? Ahora, este es un ejercicio que tenemos, que quería hacerlo, pero no lo vamos a poder desarrollar por la hora, ¿ya? Entonces, el día sábado en el taller lo van a resolver, ¿ya? Ejercicio 7. Tenemos el resultado de ese ejercicio número 7 y tenemos un ejercicio más. Esto, por favor, tómenselo. Esto es ya de la primera parte, ¿no? Que es de impulso y cantidad de movimiento y las fuerzas, ¿ya? Esto es cantidad de movimiento. Esto es impulso, ¿ya? Y hallar la fuerza se nos pide en ese ejercicio, ¿ya? Relativamente fácil. Y por último tenemos este ejercicio, ¿no? Que es el impacto de dos coches y nos está pidiendo también cantidad de movimiento y energía, ¿ya? Energía final menos energía inicial. Hasta ahí son las diapositivas, ¿no? 3 ejercicios no habríamos podido desarrollar, 2 más o menos complicadas y uno que es fácil, el del corazoncito, ¿no? Ya, entonces, no les voy a hablar del tema de las dudas el día de hoy porque estamos sobre hora, ¿no? El otro docente tal vez ya está en el aula, entonces nos vemos el día martes, ¿no? Y si tuvieran alguna duda siempre de estos ejercicios, el día martes me lo hacen saber, ¿ya? Por favor. ¿Nos puede mostrar la foto en el que hemos resuelto? Ya, Sacarle captura. ahí está. Se ve, ¿no? Gracias. Inge, disculpe, Ya. ¿podría mostrar la parte del primer ejercicio que hicimos en su pizarra, por favor, para sacarle captura? Wow, en la primera parte, a ver, vamos a ver estos. Esto era 1, y esto es el otro, ¿ya?
Listo, jóvenes, que tengan buen día entonces, ¿ya? Muchas gracias, Inge. Que tenga buen día.